Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a hacer lectura, hermanos, de los versículos 35 al 42, aunque no vamos a alcanzar a tratar todos estos versos, pero es preciso que tengamos el contexto de esta porción. Así es que hagamos lectura de los versos 35 al 42 del capítulo 1. Dice la palabra del Señor: el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por esta nueva oportunidad de seguir estudiando tu santa palabra. Te rogamos, Padre bendito, que nos hagas sensibles a tu verdad hoy, amado Dios. Y cada vez que nos acerquemos a tu palabra, Padre, por favor, ayúdanos a ser conscientes de que se trata, Señor, de palabras de vida eterna. Y en lo que respecta, Señor, al pasaje que hemos de tratar en esta mañana, ayúdanos a entender, Señor, la importancia que hay en predicar, Señor, tu evangelio, tu palabra, de predicar a Cristo de una manera clara, sencilla y eficaz. Así es que te rogamos, Padre de la Gloria, que nos sustentes en este tiempo, que nos permitas a través de tu Santo Espíritu hoy poder degustar, Señor, de esas bendiciones que están allí, Señor, clavadas en tu santa y bendita palabra, que puedan ser de provecho para cada uno de nosotros, que nos alienten a la santificación, que nos lleven también, Señor, a considerar la importancia que hay de conocer más y más a nuestro Señor Jesucristo. Y claro, amado Señor, que tu palabra sea enaltecida siempre en el corazón nuestro. Te lo pedimos, oh Padre bendito, orando en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Muy bien. Dentro de lo que Juan nos ha venido narrando, donde ustedes se han dado cuenta que el escenario no ha sido otro, sino el mismo. El escenario ha sido a orillas del río Jordán, donde pareciera que las últimas enseñanzas que hemos tenido, pareciera que el personaje principal, o cuando menos, la atención se ha puesto en la persona de Juan el Bautista. Pero hemos de saber, hermanos, que este hombre, Juan el Bautista, efectivamente fue llamado por Dios para ser el precursor de quien verdaderamente es el protagonista de este evangelio. Y no solamente de este evangelio, sino de toda la Biblia. ¿Quién es ese protagonista? El Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Pero Juan el apóstol, el escritor de este evangelio, fíjense que él ha sido muy cuidadoso, y pudiéramos decir muy meticuloso en dejar registro de esto que hemos estado observando. Y tal ha sido su cuidado que él ha distinguido en esta seguidilla, ha distinguido 4 días, ¿sí? Él ha registrado
4 días seguidos donde converge el testimonio de Juan el Bautista con la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y ya hemos pasado por los 2 primeros días. Pero debemos de recordar que en el primer día, ¿qué sucedió allá a orillas del río Jordán? Bueno, en el primer día, recuerden que encontramos fue esa entrevista que tuvo Juan con los fariseos que venían de Jerusalén. Y que a pesar de que Juan fue lo suficientemente claro en decirles, en responder a los fariseos que él no era el Cristo, también con sus respuestas él procuró dar luces que en medio de ellos se hallaba uno que ellos no conocían. ¿Quién? El Mesías, ¿sí? Pero en ese momento nadie distinguía a Jesús como el Mesías, pero andaba por allí. Este testimonio de Juan no fue observado por los religiosos fariseos, diciendo que ellos eran doctos en las Escrituras, que tenían tanto conocimiento en el Antiguo Testamento, pero que ellos no fueron ni siquiera movidos por la curiosidad a querer saber más acerca de este Mesías del cual estaba predicando Juan el Bautista. Ellos ni siquiera dijeron, bueno, ¿quién es este que usted, Juan, nos está diciendo que está en medio de nosotros? ¿Dónde está para conocerlo? No fueron motivados a ello. Ahora en el segundo día debemos recordar que hubo como una progresión en el testimonio de Juan. Pues como ya lo vimos, allí se entremezcló la presencia de nuestro Señor Jesucristo con esa potente voz de un profeta, con la voz de Juan el Bautista, que hizo una serie de declaraciones sumamente profundas acerca del Señor, de quién es el Mesías, de quién es este que estaba en medio de ellos. Juan no lo dudó, no hubo duda en su corazón, y sus declaraciones siempre fueron tan claras y abiertas que él no dudó en apuntar su voz y quizás seguramente su mano o su dedo diciendo, he allí este Jesús que viene hacia mí, que viene hacia mi encuentro. Él es el Mesías prometido. No sabemos a la hora de la verdad qué pudo producir las declaraciones de Juan el Bautista en este segundo día. Esas declaraciones muy profundas que tuvimos incluso oportunidad de tomar un sermón por aparte para poderlas estudiar y tener claridad de ellas. Pero el texto como tal no nos dice qué ocurrió en el corazón de esa gran audiencia que escucharon esas proclamaciones de Juan el Bautista. Cuando menos, el texto, aunque no tiene la intención de mostrarnos qué había en el corazón de la audiencia, sí tiene la intención, o más bien se centra más bien en que la importancia que se da en esa porción, en ese segundo día, es a las palabras que dijo Juan, en el testimonio que estaba dando del Mesías. Y es importante, hermanos, que tengamos conocimiento de esto, porque uno no puede hablar de Jesús por hablar, de decir por decir, sino que debemos ser cuidadosos con nuestras palabras, en lo que decimos, porque estamos hablando del gran Rey, del Mesías, del que salva, del que perdona pecados. Ahora, pero pensemos, hermanos, que desde nuestra posición como mensajeros de Dios, pudiéramos considerar qué hubo en el corazón de Juan el Bautista. Claro, Juan era el pregonero de Cristo, Juan era aquella voz en el desierto que estaría allanando el camino para la venida del Señor, preparando el corazón de los hombres. Pero ¿qué habría en el corazón de este Juan cuando él dijo, he aquí el Cordero de Dios? Y pudiéramos nosotros, en esa misma posición de Juan, siendo nosotros mensajeros de Dios, llamados a testificar de Cristo, a hablar del Evangelio,
¿Qué hay en nuestro corazón cuando predicamos el Evangelio? Pensemos en aquellas veces, hermanos, que hemos compartido la verdad del Evangelio, cuando hemos hablado de Cristo, cuando realmente se nos ha hinchado el corazón por pronunciar el nombre de Jesucristo delante de otra persona que está en gran necesidad. Pensemos en ese justo instante. Yo les pregunto, ¿usted qué esperaría de sus interlocutores? ¿Qué esperaría de aquella persona o personas a las cuales usted le está hablando del Señor Jesucristo? Y partamos del hecho que estamos cuando compartimos el Evangelio, lo hacemos fielmente. Es decir, estamos hablando de lo que la Escritura ha revelado de quién es Jesucristo, de quién es ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué esperamos de aquellos que nos escuchan? ¿Qué expectativa tenemos de las palabras que pronunciamos? Pues bien, una cosa es lo que nosotros como predicadores, cuando llevamos el Evangelio, una cosa es lo que nosotros deseamos, ¿verdad? Pero otra es la realidad que ocurre en el corazón de quien nos está escuchando. ¿Qué pasará en ese corazón? ¿Qué puede buscar un predicador de la palabra de Dios al hablar de Jesucristo? ¿Qué es lo que quiere el predicador? Ahora, creo que lo natural es que los que les hayan escuchado, la intención como predicador, uno quiere que aquel que me ha escuchado o que nos han escuchado pongan su confianza ¿en quién? ¿En mí? En Cristo, ¿verdad? En Jesucristo, al cual hemos predicado. Pues muy bien, pues depende de lo que nosotros prediquemos, allí estará la atención de nuestra audiencia. Si yo les predico de mí, pues ustedes van a poner mi mirada en mí. Si yo le predico de una historia, de una fábula, de algún personaje, ustedes pondrán su disposición a ese evento, a esa persona, a esa cosa, lo que haya sido que se haya predicado. Pero si la intención del predicador es presentar a Jesucristo, pues tiene que ser la fuerza vital del mensaje debe estar en que la audiencia preste su atención en la persona de Cristo. Y a esto es a lo que nos va a llevar la continuidad del Evangelio de Juan, donde en el tercer día, ya podemos evidenciar que el testimonio de Juan el Bautista, al predicar, ojo, mire el mensaje, al predicar acerca del arrepentimiento, al bautizar en el Jordán a todos aquellos que confesaban sus pecados, y que sumado a esto está esa identificación pública que hizo Juan del que verdaderamente tiene el poder de perdonar los pecados. Todo eso es la predicación de Juan. Es sumamente importante, es sumamente veraz, como alguna vez lo estuvimos estudiando. La veracidad del mensaje tiene que ser contundente, y todo lo que hizo Juan, todo lo que enseñó Juan, todo esto hace que ese tercer día sea especial. Ese tercer día tiene una particularidad. Y aunque parezca un día similar a cualquiera de los otros, ahora tenemos una respuesta dentro de la gran audiencia. Se trata de los dos primeros candidatos a ser seguidores de Cristo. Tremendo, ¿no? Muchos seguían al Señor. Muchos seguían a Juan el Bautista, a su ministerio. Pero en este tercer día, 2 les brilló la luz del Evangelio. 2. Fíjense, el pasaje que leíamos al comienzo, esa porción del 35 al 42, tiene en su corazón, el corazón del texto, tiene la idea de lo que es capaz el Evangelio.
El Evangelio es poderoso, hermanos. Es poderoso cuando se enseña verazmente, conforme a lo que ha sido revelado. Pudiéramos decir, hermanos, que se trata de un testimonio eficaz. Un testimonio eficaz. Y ese es el título que le pongo a este sermón. Un testimonio eficaz. Porque esta porción nos va a hablar de cómo, primeramente, fue un testimonio veraz, verdadero, porque se ajustó a la verdad revelada de Dios. Ahora ese testimonio veraz se convierte en un testimonio eficaz. ¿Y esto es por qué? Porque lo que se ha declarado, el testimonio que se ha compartido, ha sido claro en su exposición y ha persuadido a las personas acerca de la verdad en Jesucristo. La verdad de Jesucristo, no de otra cosa. Entonces lo que tenemos en esta porción se trata es del fruto que se evidencia en la respuesta positiva de las personas, que las personas tienen frente al Evangelio, y que se convertirá, como lo va a presentar el texto, como en un proceso de réplica, porque aquel que ha sido convencido por el Evangelio, ¿qué va a hacer? Se va a convertir en otro que va a llevar esa verdad que recibió y la va a brindar a otros. No va a dudar en tomar ese testimonio y compartirlos con otros que estén en necesidad, en esa misma necesidad en la cual estuvimos. Cuando menos, esa es la naturalidad de la vida del Evangelio en medio de nosotros. Cuando el Señor nos ha llamado por medio de su palabra y nos salva, ahora nos hace pregoneros de ese mismo mensaje por el cual hemos sido salvos. Ahora somos como multiplicadores del Evangelio de Jesucristo. Fuimos salvos, ahora presentamos el Evangelio de salvación para que otros, por la gracia del Señor, alcancen esa salvación. Así es que es como se presenta este pasaje, como esa progresión, como una progresión que va avanzando en el entendimiento de cómo es el Evangelio, cuál es la naturaleza o la sustancia del Evangelio, que es Jesucristo, y que cuando es creído, brilla para salvación. Pero, ¿cómo se ve esta progresión? Lo primero que encontramos es que Juan el Bautista testifica de Cristo. Usted no puede hallar resultados si usted no testifica de Cristo. Y eso es lo que nos va a presentar el texto. Lo primero que hace Juan es testificar de Cristo, es hablar del Señor, es hablar de la verdad revelada que Dios le dio para que aquellos que venían a escucharle, escucharan acerca de la verdad. Y el resultado de predicar a Cristo es que dos de sus discípulos, de los discípulos de Juan, se disponen ahora a seguir ¿a quién? ¿A Juan? No, a Jesucristo. Ahora, en segundo lugar, lo que tenemos es que los discípulos de Juan, pues al ser una promoción veraz y eficaz del Evangelio, pues lo natural es que estos discípulos, los discípulos de Juan, ahora van en busca del Señor para reunirse con Él, para tener comunión con Él y encontrar lo que estaban buscando. Si recibieron un buen mensaje, saben qué es lo que buscan. Si usted recibe un mensaje correcto del Evangelio, sabe a quién acudir, sabe qué buscar, sabe de qué tiene necesidad. Pero si usted tiene un Evangelio que es incorrecto, va a buscar algo errado. Quizás, y muy seguramente, va a ir en una dirección completamente opuesta a donde está Jesucristo. Pero en este caso encontramos a que estos discípulos que escucharon el Evangelio predicado por Juan, ahora se dirigen a Jesús a buscar lo que Juan les había predicado. ¿De quién les había predicado? Del Mesías. Ellos estaban entonces ahora en búsqueda de el Mesías. Y en tercer lugar,
Ahora el texto nos va a llevar a que esos discípulos de Juan salen a compartir el evangelio que su maestro les había transmitido. ¿Cuál? El evangelio que Juan les enseñó. Ahora estos salen a enseñar ese evangelio, pero ya no solamente de oídas, de lo que escucharon de Juan, sino que ahora se suma algo de peso, y es que ese evangelio se transformó, o más bien los transformó a ellos con una relación muy cercana, de gran comunión, un testimonio personal que ellos tuvieron con el Señor Jesucristo. Entonces ellos tienen todas las capacidades para ir a llevar un evangelio eficaz. Pero como les digo, el tiempo no nos va a dar para alcanzar a tocar todos los temas, pero sí vamos a avanzar en este texto en algo. Y lo primero que quiero que tratemos en este desarrollo de un testimonio eficaz es cómo inicia. Y como vemos, tiene que ver con predicar a Jesucristo. Y el primer punto entonces del sermón es que ustedes y yo hemos de predicar a Cristo fielmente. Así es como debe iniciar todo. Predique a Cristo fielmente. Y esto es lo que vemos, lo encontramos, como lo vamos a estudiar, en los versículos 35 al 37. En donde se nos dice: el siguiente día, otra vez, estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». ¿Y qué ocurrió? Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Mire, Juan el Bautista, en estos 3 días que ya ha citado Juan el Apóstol, no ha hecho otra cosa sino que predicar a Jesucristo. Eso es lo que ha hecho en esos 3 días. Bueno, no es que su ministerio, piensen esto, no es que su ministerio fiel haya consistido sencillamente en esos 3 días. No, desde antes Juan ya estuvo predicando a Jesucristo. Piense usted que desde antes del bautismo de nuestro Señor Jesús y aún antes de Juan el Bautista de conocer a nuestro Señor Jesucristo, Juan ha sido un fiel siervo de Dios que ha estado predicando el evangelio. Y aunque su ministerio, como lo va a presentar más tarde, su ministerio debía que menguar. ¿Para qué? Para que se viera relevante el crecimiento del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Téngalo por seguro que Juan no cesó de predicar a nuestro Señor Jesús. ¿Conforme a qué? Nuevamente, conforme a lo que Dios le había revelado. Y yo voy a ser muy constante e incisivo en esto, en que hemos de predicar al Cristo revelado en la Escritura. Pero bien, claro, Juan tenía una revelación especial de parte de Dios acerca de Jesucristo. Pero él también tenía un conocimiento amplio acerca del Antiguo Testamento, y sumado lo uno con lo otro, todo revelación de Dios, tenía suficiente información como para predicar claramente y con veracidad a Jesucristo. Entonces, hemos de entender, hermanos, que mucha gente seguía a Juan el Bautista, ¿sí? Y dice la Escritura que venían de muchas partes de la región. Algunos eran foráneos, ¿sí?, que pasaban por allí, y al escuchar el pregonar de Juan el Bautista, pues se identificaban con ese discurso de Juan. Claro que nada, piénselo así, nada pasa por casualidad. Nada ocurre por el azar de la vida. Todos los que estaban allí conglomerados, el Señor los había llevado. Dios siempre, óigame bien a esto, Dios siempre pone delante del camino de un predicador a almas sedientas por la verdad. Aunque también trae algunos que solamente serán simpatizantes de un buen discurso. Hay de todo. Y allí estaba Juan, con una gran multitud. Pero
lo que nos deja saber aquí el versículo 35 es que a Juan lo acompañaban, además de todo ese gran cúmulo de personas, había unas personas que eran más cercanas. ¿Cómo sabemos que eran más cercanas? Bueno, de la manera en que lo manifiesta o lo expresa este versículo, que los llama discípulos, ¿sí? Por eso eran más cercanos. Que habían dos de sus discípulos, como si fueran, como que pertenecen a Juan. Y así es que entre tanta gente, habían algunos que eran más cercanos y otros estaban a la distancia. Pero el lazo que unía a Juan con sus discípulos, ¿qué cree que era? ¿La comodidad de un buen desierto? ¿O la buena comida que les pudiera brindar Juan? ¿No? El lazo, la comunión que había entre Juan y sus discípulos era el Evangelio. ¿Acaso eso no es lo que debe unir a una iglesia? El Evangelio. No es la manera en que nos vistamos, claro, con modestia, debe serlo, ¿sí? Pero no es el uniforme, no es el letrero, no es la silla de color, no es que si me dan o no me dan tinto, que si... Nada de eso. Es el Evangelio lo que une a una iglesia. Y eso era lo que unía a estos hombres muy cercanos a Juan. Ahora, ¿qué es eso de discípulo? ¿Qué significa esa palabra discípulo? Es una cuestión que ya debemos tenerlo por entendido. Un discípulo, recuérdelo usted, se refiere a una persona que sigue y aprende de otro. Eso es un discípulo. Una persona que sigue y aprende de otro. Pudiéramos decirlo, se tratan de unos estudiantes, ¿verdad? De unos estudiantes que están siendo enseñados, en este caso, que nos presenta a Juan y dos de sus discípulos, que están siendo enseñados en la verdad, en el Evangelio, el único verdadero Evangelio. Como lo dice Pablo a los Gálatas, no es que haya muchos, sino que solo hay uno que es verdadero. Los otros son copias baratas, son mezclas, son añadiduras o que le han menguado, etcétera. Pero solo hay uno que es puro, que es verdadero, y es el que ha revelado nuestro Dios. Y eso es lo que hace Juan, enseña a sus discípulos, y por eso estos discípulos le siguen y aprenden de su maestro. Eso es que los hace a estos dos hombres ser discípulos de Juan. Ahora, piense que alrededor de las declaraciones que ha hecho Juan en el día anterior, piensen en ese día 2, las declaraciones que hizo Juan acerca del Mesías, uno las lee y fueron como oraciones concretas, ¿verdad? Pero piense que Juan no se paraba, no iba al desierto a decir, tengo 3 frases célebres que les quiero compartir. Una, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 2, el que viene después de mí es antes de mí. 3, no, eso no fue Juan. Sí, claro, Juan el apóstol cita estas declaraciones de Juan el Bautista, pero tenga presente que muy seguramente estas palabras hacían parte de extensas predicaciones, de extensas enseñanzas que para un verdadero discípulo, el que estaba allí aprendiendo de su maestro, le resultaría en una gran fuente de aprendizaje para la elaboración de su propia teología. Ahora, tenga cuidado con esto. Cuando yo digo propia teología, no quiero decir que cada quien pensara lo que bien le viniera acerca de quién es Dios y quién es el Mesías,
sino más bien hablar de la propia teología tiene que ver con esas enseñanzas recibidas por cada discípulo, por cada persona de manera particular y que vienen a ser una pieza fundamental para la formación personal en el conocimiento de Dios. Todos los que recibimos enseñanza bíblica tenemos la obligación de ser formados teológicamente, de conocer a Dios. Porque ¿cómo hemos de adorar a quien que no conocemos? Debemos formar una teología. Y ahora, ¿cómo lo presenta la Escritura? ¿Cómo somos formados teológicamente? Como lo presenta la Biblia y de acuerdo a la revelación de Dios, Dios usa la iglesia local. La iglesia local, hermanos. ¿Dónde se levantan los pastores y maestros? En medio de la iglesia local. Porque es Dios quien da los dones. Es Dios quien da las capacidades. Es Dios quien enseña por medio de la iglesia local a su grey. Ahora, eso era lo que estaba pasando en el desierto. Entre mejor fuera la vianda espiritual, entre mejor fuera esa vianda espiritual, claro, refiriéndome a la buena enseñanza, había más posibilidades que los discípulos tuvieran más luz en su entendimiento de la verdad, ¿o no? Entre más pura sea la enseñanza, entre más acertada, más cercana a la Biblia, cuando se predica la Biblia, pues lo más natural es que el oyente sea enriquecido. Pero si lo que se enseña desde un púlpito no es Biblia, ¿qué riqueza teológica va a tener usted? Ninguna. Pues bien, fíjense el calibre de las declaraciones de Juan el Bautista, muy profundas acerca del Mesías. Y asimismo era el talante que debieran tener sus discípulos, porque no se les estaba dando cualquier cosita para que aprendieran, sino la profundidad de las riquezas que hay en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Las estaban recibiendo ellos. Así es que, hermanos, aquí pudiéramos hacer un paréntesis y poder contemplar en que debiéramos meditar y reflexionar en el valor que se encuentra en las iglesias que tienen maestros que enseñan la Biblia. Que enseñan la Biblia. ¿De qué manera? Obviamente fiel y de una manera correcta. Donde verdaderamente se predica a Jesucristo, no acerca de las experiencias de un hombre. Conforme sea el contenido de la enseñanza, recuerde esto muy bien, así será el camino que ha de transitar los discípulos. De la manera en que sea enseñada una iglesia, una congregación, así mismo será el caminar de cada quien en su vida. La figura de un discípulo, hermanos, la figura de un discípulo no puede ser entendida como una rueda suelta que por sí mismo traza las sendas por donde ha de transitar. Yo sabré dónde alimentarme. Escucho una predicación aquí, una predicación allá y tomo y esto. Soy yo el que me edifico, no necesito a nadie más. Piense, un discípulo existe porque hay un maestro quien le guía. No hay un Timoteo sin un Pablo. Y este texto, hermanos, este texto que estamos abordando, señala que son dos los discípulos que se hallan con Juan. Hay dos que están postrados a escuchar a su maestro. Están dispuestos a ser enseñados por él. Están dispuestos a alimentar su alma, como les digo, formando una teología correcta para saber dónde buscar al Señor. Bueno, al decir este texto que eran dos los discípulos que se hallaban con Juan, esto no significa que Juan solamente tuviera dos discípulos, ¿sí? Eso no significa. Seguramente, claro, Juan pudo haber tenido muchos más. Pero justo este día, este tercer día, habían dos en particular
que estaban haciendo lo que un discípulo debe hacer. ¿Qué es? Estar allí, al lado de su maestro, escuchando las enseñanzas que él les provea. Eso es lo que hace un discípulo, ¿o no? Claro, aquí lo tenemos. Estaban haciendo efectivamente lo que hace un discípulo. Ahora, en los diferentes ámbitos que abarca la academia, donde se enseña, donde hay maestros y alumnos, los maestros en cada una de sus cátedras van a buscar de una manera ferviente enseñar a sus alumnos a que confíen en lo que se les enseña, ¿sí? Eso es lo que ha de hacer un maestro, a que el alumno tenga la confianza de que lo que le está enseñando es correcto. Y para eso, ¿qué ha de hacer? Va a probar sus argumentos, ¿sí? Y el testimonio de Juan es sumamente claro. Él no solamente testificó de Jesucristo, sino que su vida fue testimonio de que efectivamente él estaba esperando al Mesías y que el Mesías ya venía. Así es que el testimonio personal de un maestro es sumamente fundamental para darle sensibilidad a sus palabras. Es como esa envoltura en la cual usted da un regalo. Su testimonio es fundamental para que pueda ser bien recibido lo que usted va a decir. Imagínese yo aquí hablando o enseñándoles acerca del adulterio, de la fornicación, y que en las tiendas se oiga, ay, mire, Orlando, es que lo vieron con fulana y con sutana, etcétera. Y yo aquí con firmeza, no, pecado, pecado, pecado. Estoy enseñando la verdad, ¿cierto? Pero eso no va a ser bien recibido. ¿Por qué? Porque mi testimonio dice otra cosa, un falso. Ahora bien, Juan era más que un profesor, era más que un académico, que pudiera, fíjese, un profesor sienta su conocimiento en lo que ha aprendido en la academia, ¿sí? Sienta su conocimiento en los títulos que ha tenido. Pues su cátedra no ha consistido en algo que se le ocurrió y que le pareció interesante y lo entregó, no, sino en algo que está fundado, que él lo ha estudiado y tiene la certeza de que es correcto. Pero Juan es más que un profesor, porque él no tiene títulos, él no fue a ningún seminario, ¿sí? ¿O sí? ¿Cuál seminario? Ajá. No era fariseo, ni siquiera. Se apartó de su hogar, en donde allí había pues la influencia de su padre, siendo sacerdote del templo. Estaba alejado de todas estas cosas, pero tenía un conocimiento mayor, dado directamente de parte del Señor. Ahora, él como maestro tenía toda la autoridad de llevarle a sus alumnos, de entregarles herramientas para que ellos supieran cómo usar esas herramientas para su vida. Un maestro común y corriente, un maestro de escuela, de universidad, etcétera, da herramientas, ¿cierto? Da herramientas a sus alumnos, ¿para qué? Para que aprendan a moverse en este mundo. Pero lo que enseñaba Juan no eran herramientas para este mundo, sino eran herramientas que iban a trascender los límites de lo temporal, lo eterno, el Cristo que perdona pecados y que confiere vida eterna. Así es que se trataba de lo que tenía Juan como maestro, se trataba era de un mensaje que de por sí era poderoso, era un mensaje que no era suyo, era un mensaje que le fue encomendado por Dios mismo, y a diferencia de cualquier otro tipo de maestro, que siempre ha de buscar la atención sobre sí mismo, porque eso es lo que hace el maestro. Mire, dentro de las diferentes ramas, el profesor de matemáticas va a tener rencilla con el otro profesor de matemáticas, porque yo soy mejor profesor de matemáticas, ¿sí? Síganme a mí, no a él.
Pero Juan, como siervo de Dios, él comprendió que su labor era la de hacer discípulos no para él, no para sí mismo, sino para quién? Para Cristo, para otro maestro. Tremendo, ¿no? No era para él, a quien Juan les enseñaba, a quienes llamaba sus discípulos, porque en la práctica fue así. Juan tenía discípulos, eran sus discípulos, pero esos discípulos eran temporales, por así decirlo. Estuvieron en un periodo de preparación, porque ahora estos, a los cuales había preparado, los encaminaba era, conforme a su mensaje, a lo que les había enseñado, era que se proyectaran a buscar a Jesucristo. Y efectivamente eso es lo que nos dice el texto. Juan enseña. ¿Qué fue lo que enseñó? Dice, he aquí el Cordero de Dios. Nuevamente cita esta referencia. He aquí el Cordero de Dios. Y el verso 37 dice directamente lo que realmente tenía que pasar con la eficacia de un evangelio bien predicado. Le oyeron hablar los dos discípulos. Los dos discípulos le oyeron a Juan, oyeron el testimonio. ¿Y qué hicieron? Enséñanos más, maestro bueno. Qué buena es tu palabra, qué predicación tan espectacular, enseña más. No. Se nos dice acá, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. ¿Qué significa? Entendieron perfectamente el motivo del mensaje que Juan les estaba dando. Juan estaba enseñando, era un camino. No su camino, no es mi camino, no es mi ministerio, es Jesucristo, el poderoso, el que está por encima de todas las cosas. Así es que este verso 37 resalta esta verdad, cosa que para algunos predicadores modernos pareciera que como que le dan la vuelta a esta porción e invierten las prioridades. Para Juan, lo importante, ¿qué era? Lo importante es que sus discípulos entendieran que el objetivo no era que le siguieran a él. Ese no era el objetivo. El objetivo no era que vieran en él, como maestro, que él era el Cristo. Bien lo negó, ¿cierto? Yo no soy el Cristo. Él negó que él fuera la fuente de la verdad. Dijo, yo soy mensajero de la verdad. Pero viene uno que es la fuente, que es la verdad misma, a él seguir. Conforme a lo que se dice en el verso 37, Juan cumplió con la honestidad de un ministerio impecable, un ministerio honesto, que a quienes tenía por discípulos los direccionó a aquel de quien les ha estado predicando acerca del Mesías, del Cordero de Dios, del Hijo de Dios. Pues es natural que el que lo escucha, el que está siendo aprendido, el que está formando su teología, diga, yo a quien tengo que buscar es a Jesucristo, no es a Juan el Bautista, no es el bautismo de Juan, es aquel que ha de bautizar con el Espíritu, es a él. Juan predicó efectivamente a Cristo, al Jesús de la Biblia, al que es el Cordero de Dios, al que es el Eterno, al que es el ungido de Dios, quien es el Hijo del Dios Altísimo. A ese fue el que predicó Juan. Ahora, hermanos, si nosotros somos dedicados en predicar a Cristo, tal cual ha sido revelado en las Escrituras, vamos a tener la seguridad de que el camino, o que lo que nosotros estamos haciendo, el servicio que estamos ofreciendo, es tal cual lo está haciendo Juan el Bautista, que estamos allanando el camino, preparando el camino, para que quienes nos hayan escuchado tengan una senda clara, y una senda con suficiente luz. Con suficiente luz, ¿para qué? Para saber qué camino tomar en su vida, para saber por dónde ir a buscar a Jesucristo. Por eso es que debemos ser fieles predicadores de Jesucristo,
para que la gente sepa a dónde acudir. Pero muchas veces trazamos caminos que no son los bíblicos. Trazamos caminos que distraen. Trazamos caminos que no son veraces. Y por tanto, el resultado va a ser una catástrofe. Vamos a encontrar personas que van a decir creer en Cristo, pero no es el Cristo de la Biblia. Es un Cristo inventado, hecho a la imaginación de un hombre. Como les decía alguna vez, el genio de la lámpara, aquel que me soluciona mis problemas. Y no es así. Entonces, hermanos, seamos fieles en predicar a Jesucristo. Eso es lo primero que nos presenta este texto. Ahora, en segundo lugar, es que si hemos de hacer discípulos, ¿sí? Si hemos de hacer discípulos, hermanos, asegurémonos de que estamos haciendo discípulos para el Señor, no para mí, no para usted, ¿sí? Ya desde el versículo 37 ya se nos deja saber cómo Juan el Bautista no tenía la más mínima intención de hacerse un reino para sí mismo, y siendo que era bien popular. Y como les decía en su momento, en la entrevista con los fariseos, Juan lo tenía todo como para decir, cuando le preguntaron, ¿usted es el Cristo? Pudo haber mirado para el lado y le haber dicho, mi oportunidad, soy el Cristo. ¿Cómo vamos ahí? Pero no fue así. Él era muy popular, mucha gente le seguía, pero su intención nunca estuvo en hacer un reino para sí mismo. Él no era el Mesías, más bien, ¿él quién era? El vocero que guiaría a las personas al Mesías. Era un instrumento en las manos del Señor. Y en efecto, en los versículos 38 y 39, que tenemos aquí por delante, cuando nos dice: y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Este par de versículos ya nos dejan ver que así fue, que Juan el Bautista no quería un reino para sí, y da evidencia de que soltó a sus discípulos. No son míos, no son míos. Vayan. ¿Por qué? Porque es natural, eso es lo que les he estado enseñando. Busquen a Cristo, busquen al Mesías, busquen al que perdona pecados. Y allí está, vayan con él. Y este par de versículos nos muestra que así fue. Y creo que es la expresión de que verdaderamente Juan era un siervo que se caracterizaba era por la humildad. Nada de orgullo había en él. Juan entendió que sus estudiantes a la verdad no eran suyos, sino que les pertenecían a quien es el maestro de maestros. Y es una escena fascinante, hermanos, una escena fascinante. Todo lo que Juan ha enseñado en el desierto llega a su gran conclusión, y es que aquel hombre que andaba por allí cerca del río Jordán era el Cordero de Dios que descendió del cielo para perdonar el pecado de los hombres. Qué impresionante de verdad esa escena. Y como buenos discípulos, es decir, como buenos estudiantes, este par de hombres supieron distinguir qué era lo que debían hacer con lo que se les había enseñado. Lo entendieron. Usaron la teología, usaron lo que se les enseñó y lo pusieron en práctica. No lo guardaron allí y dijeron, ya no sabemos quién es el Cordero, quién es el Hijo de Dios. Uy, no, tenemos un conocimiento como ni siquiera los fariseos. Sí, pero él allí, sí, pero es que lo que sabemos con Juan, pudiéramos seguir ahondando, no. Pero mire al Cordero, no, ellos supieron tomar la verdad y seguir la verdad. Como buenos discípulos, es decir, buenos estudiantes, ellos supieron distinguir que lo que les había sido enseñado
era cierto, era verdad y lo pusieron en práctica. Y esto está resumido bajo una cláusula. ¿Cuál? Sigan a Jesús. Ese es el mensaje. Sigan a Jesús. Y eso fue lo que efectivamente este par de hombres hicieron, seguir a Jesús. No olvide que un discípulo es ser un seguidor de alguien. No lo olvide. Por tanto, la misión del Bautista fue la de preparar discípulos para el Señor. Esa sí fue. Preparar discípulos para el Señor, es decir, preparar hombres, mujeres que han escuchado el Evangelio para que sigan a Jesucristo. Y la evidencia es más que clara, pues estos dos hombres que fervientemente seguían a Juan, ¿sí? Juan salía para el desierto y allá estaban. Fervientemente seguían a Juan, ahora disponían su caminar hacia la búsqueda de la revelación del Evangelio. Juan les dio un cofre con un tesoro, ¿sí? Y les abrió el cofre y les mostró, miren el tesoro. Ahora este par de hombres tomaron eso que les fue conferido en el Evangelio y lo abrían y decían, helo allí. Él es el Cordero de Dios, vamos a seguirle. Y literalmente eso es lo que sucedió con estos dos discípulos de Juan. Ellos encaminaron sus pasos en la dirección correcta. ¿Cuál? Detrás de las pisadas de Jesucristo. Y es allí, hermanos, es allí donde encontramos otra escena que es realmente espectacular. Fíjense, como dos criaturas pecaminosas hasta los tuétanos, ahora van detrás del santo, del que no tiene pecado, pero que llevará el pecado de ellos. Pero lo más hermoso, hermanos, es ver cómo en esta escena el Señor, siendo omnisciente, sabiéndolo todo, Él vuelve su mirada atrás y ve a estos dos hombres y les pregunta, ¿qué buscáis? Ojo, la pregunta no fue ¿a quién buscáis? Sino ¿qué? ¿Qué cosa busca? ¿Qué quieren? Miren, no es la típica pregunta que va a aparecer en un examen académico. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a una hoja, a un parcial, a un quiz, a un examen? Y usted no va a encontrar una pregunta como estas. ¿Qué buscáis? Tampoco en las pruebas que se suscitan en los seminarios teológicos. Pero ciertamente tiene que ver con lo que estos dos hombres han recibido de Dios por medio del profeta Juan. Han sido estudiantes que han aprendido y que ahora se les puede preguntar, con todo lo que tienen, con todo lo que se les ha dado, ¿qué buscan? ¿Qué quieren? Debiéramos pensar, hermanos, en esta pregunta como si fuera para nosotros hoy mismo, como si el Señor nos dijera, ¿qué buscáis? ¿Cuál es la intención que tenemos de acercarnos a Jesús? ¿Qué buscamos? ¿A qué venimos a la iglesia? ¿A sentirnos un poco más espirituales? ¿O menos pecadores? ¿O porque no tenía mejor plan para el domingo sino venir hoy? Porque eso pasa. ¿Qué buscáis? Nos dice el Señor. Los dos discípulos de Juan, ante esta pregunta del Señor, respondieron, como de una manera doble, respondieron, Rabí, y responden con una pregunta, o una contrapregunta, ¿dónde moras? Interesante, ¿no? ¿Por qué no hubiesen dicho, te buscamos a ti? Es a ti, te queremos a ti. No, ellos, Rabí, ¿dónde moras? Y pienso, hermanos, que esa contrapregunta tiene mucho de lo que han aprendido de Juan, de lo que es su teología. ¿Por qué? Porque Juan les ha enseñado vez tras vez, acerca de que Jesucristo es primero. La preeminencia de Cristo.
Hay uno que viene después de mí, que es primero que yo, porque era antes de mí. Preeminencia. Pues ahora estos dos hombres, dos discípulos de Juan, están dispuestos a seguir a Jesús. Y en cierto aspecto, hermanos, podemos decir que le estaban dando la espalda a su maestro Juan para seguir a otro maestro. Tremendo, ¿no? Y no, pastor, mire, es que voy a congregarme en otra iglesia. ¿Sí? ¿Cuál es la razón, causa, motivo? Es que aquí no me saludan. Podéis ir en paz, hermano. Tremendo. Bueno, ¿qué pensaría Juan? En donde este par de hombres que eran sus discípulos ahora dicen, vamos a seguir a otro maestro, a otro maestro. Y esto va muy a la par de la manera en que responden estos dos hombres, porque dicen rabí. El Señor les dice, ¿qué buscáis? Y ellos dicen rabí. Y rabí se trata de un término que se usa con el propósito de referirse a un maestro, ¿sí? O a un líder religioso. Eso es un rabí. Pero en lo que respecta, que es ahí el punto, en lo que respecta a esa palabra raíz que conforma la palabra rabí, la palabra que viene del hebreo, tiene el sentido de expresar mi dueño. Entonces rabí ya no es tan sencillo como decir el maestro, ¿sí? Sino es mi maestro. Yo soy suyo. O sea, miren el contexto de la respuesta de estos dos hombres. ¿Qué buscáis? Y ellos prácticamente estaban diciendo que ahora somos tuyos, Señor. Somos tuyos. Es decir, no solamente estos dos hombres estaban diciendo, como les digo, simplemente maestro, como si se tratara de uno más, sino que le estaban diciendo mi maestro o mi Señor. Es como, hay algunos comentaristas bíblicos que han visto la progresión en el cambio del lenguaje de los discípulos del Señor a lo largo del Evangelio, que primero se dirigen como rabí, como maestro, y eso pareciera que se va mutando a la expresión Señor, aunque pudiéramos decir significan lo mismo, pero la esencia está en que Cristo es Señor, no sencillamente un doctor de la Escritura, sino es Señor de todas las cosas. Y eso es lo que identifican este par de hombres en Jesucristo, mi Maestro, mi Señor. Ahora bien, sumado a esa primer parte de la respuesta, que es rabí, a la pregunta de ¿qué buscáis? Rabí, te busco a ti, mi Señor. Tenemos la pregunta o la contrapregunta es ¿dónde moras? Es fascinante también esta manera en que responden los discípulos. Y es importante, hermanos, saber que siempre que una persona tiene interés de llegar a algún sitio, ¿cierto? Nos vemos, vamos a cerrar un negocio, ¿sí? Vamos a cerrar un negocio. Entonces nos vamos a ver en tal parte. Y lo primero que uno va a pedir es la ubicación exacta, la dirección de ese destino. Pero la importancia no está en saber o no la ubicación, sino la importancia va a ser, es lo que vamos a hacer en ese destino, en el negocio que vamos a sellar, ¿cierto? Y esto es lo que pasa acá. La importancia no está en saber dónde vive el Señor, dónde estaba morando temporalmente, porque el Señor no tuvo casa. ¿Dónde estaba viviendo temporalmente? Lo más importante es lo que iba a ocurrir en ese lugar. Y es así la respuesta de estos dos hombres, pues saben que lo que ellos buscan no puede ser respondido con la ligereza que se halla en un corto cruce de palabras. Ellos sabían, esto de lo que realmente me preguntas que estoy buscando, esto yo creo que no me lo resuelves con un par de palabras.
Necesitamos tiempo, necesitamos un lugar donde no seamos incomodados, y qué mejor lugar que donde tú moras. Estos dos hombres querían estar a solas con el Señor. Y vaya llevando ahí a la par lo que es el Evangelio eficaz. El Evangelio eficaz lleva a un hombre que ha escuchado la verdad de Jesucristo, del Cristo bíblico, lo va a llevar a que tome una decisión de seguir a Jesús y a buscarlo a donde el Señor lo lleve. Donde el Señor lo lleve, no donde usted quiera estar. Donde el Señor está, donde Él mora, allí es donde debemos ir. Y esto lo digo porque alguna vez un hermano decía, no, pastor, es que me voy de la ciudad, que no sé qué, dice más. Por ende, me voy de la iglesia. Motivación. ¿Qué lo motiva? Mejor trabajo. ¿Sí? ¿A qué ciudad se va? X ciudad. ¿Y qué iglesia hay allá? Ah, no sé. Cuando llegue miro. Él no estaba buscando al Señor. No estaba buscando dónde mora el Señor, sino dónde está su riqueza. ¿No es así? Y así nos pasa muchas veces. No vamos a donde está el Señor, sino donde está mi corazón perverso. Bien, entonces sigamos el ejemplo de estos hombres. Estos hombres buscan, quieren hallar, quieren encontrar ese lugar donde puedan ellos conocer con intimidad al Señor, estar a solas con Él, tener un tiempo donde pudieran conciliar todo lo que ellos habían aprendido y los señalamientos que Juan el Bautista había hecho sobre Jesús. Ellos querían saber eso. Enséñame, Señor, cómo concilio todo esto que he aprendido ahora contigo. Es más que evidente, hermanos, que la labor del Bautista fue eficaz. ¿Fue eficaz? Pues en lo que respecta a estos dos hombres, Juan los guió a Jesucristo y esto fue lo que sucedió. Es eficaz. Como vemos, hermanos, la acción de los discípulos de Juan jamás fue coartada por el Bautista. Si el Bautista hubiese tenido un corazón torcido, él jamás los hubiese dejado ir a donde está el Señor. No, ustedes aquí, ahí, estudie, aprenda. Sí, le estoy enseñando. De Juan no salió ninguna imprecación. Piense, mire, es que fue inmediato lo que ocurrió allá. Dice, el verso 37, le oyeron hablar los dos discípulos, ¿y qué pasó inmediatamente? Y estos dos discípulos siguieron a Jesús. Y de Juan no salió ninguna imprecación, como queriendo decirles, bueno, ¿y ustedes como para dónde van? ¿Ah? ¿Esto no se ha acabado? ¿Ah? Tanto tiempo que yo les he invertido a ustedes, ¿como para dónde van? ¿Acaso yo no soy su maestro? ¿Acaso yo no soy su rabí? Pues bien, el silencio de Juan dice mucho, mucho. Pues veía cómo la profecía se cumplía, que al predicar la doctrina del arrepentimiento, administrando el bautismo, señalando al Mesías y exhortando al pueblo para creer en ese Mesías, ahora veía sus primeros frutos. Los veía allí. Pero hay otro elemento, hermanos, que nos presenta el texto que evidencia la eficacia del testimonio de Juan, y es que la intención de los dos discípulos de querer reunirse con el maestro no quedó simplemente en eso, en buenas intenciones. Porque cuando usted predica a Cristo hay muchos que van a decir, sí, claro, no, espectacular. Y lloran y Dios, rasgan vestiduras y demás. Sí, el Señor, el Señor. Ahora, el precio del discipulado. El precio del discipulado. Este par de hombres nos muestran que hubo evidencias de que efectivamente eso no quedó en buenas intenciones, sino que ante la respuesta del Señor de hacerles la invitación, fíjese que ¿qué le respondió el Señor Jesucristo a la pregunta? ¿Dónde moras? Él
tampoco media palabra, sino inmediatamente les dice, venid y ved. Venid y ved. Entonces se trata de una invitación al lugar donde estaba el domicilio del Señor. Sin pensarlo dos veces, este par de hombres accedieron, manifestando que estaban dispuestos a seguir al Señor verdaderamente. Porque ese venid es una orden. Es una orden. Venid y ved. Nadie va a ver el reino de Dios si no ha venido primeramente a Él. Y eso es lo que le va a enseñar el Señor a Nicodemo. Nadie puede ver siquiera el reino de Dios si no ha nacido de nuevo, si yo no lo arranco de su vida de pecado. Ahora, el verso 39 señala a dónde desemboca el trabajo de predicar a Jesucristo. Y es llevar al oyente a que busque del Señor y tenga comunión con el Señor. Les digo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. ¿Qué otra cosa, hermanos, pudiera esperar una persona que ha escuchado del Evangelio, donde se le presenta a Jesucristo como el único que puede perdonarle sus pecados, sino es que esa persona llena de pecado pueda tener ahora intimidad, una cita con el Señor? Eso es lo más espectacular que le puede ocurrir a un pecador. Siendo que la esperanza de Juan era fiel a la verdad revelada, porque eso era lo que enseñaba Juan, esperanza para el hombre pecador, esperanza para el hombre pecador. Juan no dudó en preparar el corazón de los hombres para que se arrepintieran de sus pecados, porque estaba cerca el día cuando Dios iba a proveer físicamente al Cordero que sería ofrecido por el pecado de los que creen en el Cordero y en su sacrificio. Hermanos, estos dos hombres habían sido estimulados a considerar que la consecuencia de sus pecados no podía resultar en una mejor resolución, en algo que fuera de una vez y para siempre, en resolver su situación de pecado de manera perfecta. No podían verlo de otra manera sino en el Cordero de Dios. Ya no en esa serie de sacrificios que se ofrecían en el templo. Ellos realmente estaban buscando en la dirección correcta, pues ellos necesitaban al Mesías que mediara por ellos delante del Padre. Más adelante este mismo evangelio va a traer con las palabras del Señor Jesucristo cuando Él dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Pero en la escena que estamos nosotros viendo hoy, en este tercer día, nosotros hallamos estas palabras aplicadas, pues el Señor les invita a venir y a ver, no los echa afuera. A nadie que venga buscando al Cristo de la Biblia, al Cristo predicado, jamás el Señor le va a echar fuera. Claro que en la práctica, cuando el Señor dice venid y ved, se refiere primeramente a ser partícipes de un lugar físico donde el Señor estaba viviendo. Y aunque no tenemos registro, óigame bien, aunque no tenemos registro de lo que se trató en esa reunión, hemos de saber que conforme a lo que se dice en el verso 41, que ya tendremos lugar en su momento de estudiarlo, donde Andrés, ya tenemos un nombre de uno de los discípulos de Juan, después de esta reunión, ¿qué hace?
busca a su hermano Simón y le dice, ¿qué le dice? En otras palabras, he hallado lo que el Señor me preguntó. ¿Qué buscáis? Ahí está la respuesta. ¿Qué buscáis? Y Andrés le dice a su hermano, hemos hallado al Mesías. Al Mesías. Por tanto, esto nos dice que lo que se trató en esa reunión fue de la invitación más importante, más necesaria que todo ser humano debiera asistir. Y es a la de ver al Cordero, de venir delante del Señor, siendo invitado por Él, porque Él es quien llama, invitado por Él, para que le conozcan y sepan del propósito que el Padre tiene para con cada uno de ellos. Así es que ese verso 39 nos dice que estos dos discípulos se quedaron allí, se quedaron con Él, con el Cordero, aquel día, porque era como la hora décima. La hora décima puede ser conocida como las 4 de la tarde y nos deja saber el grado de detalle que tiene Juan el apóstol en describir esos días. En este día, en el siguiente día, en el siguiente día. Un grado de detalle que incluso dice, esta reunión no se puede olvidar. Me acuerdo muy bien, eran como las 4 cuando ocurrió esto. Y él deja por escrito, el apóstol Juan, esta reunión especial. Pero de eso hemos de hablarlo en el próximo sermón, acerca de estos detalles. Lo que sí hemos de considerar, hermanos, es que estos dos hombres, que persuadidos por el Evangelio, predicado eficazmente por Juan el Bautista, ellos habían encontrado lo que el Evangelio les mandaba buscar. Hay coherencia. El Evangelio manda que busquemos a Jesucristo, que busquemos al Mesías. Y estos hombres encontraron la promesa del Evangelio, al Mesías, que iba a traerles perdón de sus pecados. ¿Cómo podemos aplicar todo esto, hermanos? ¿Cómo podemos concluir con esto que hemos estudiado? Podemos concluir varias cosas acerca de estos versículos, siendo la primera, es que como predicadores del Evangelio, la intención ha de ser la de glorificar a Dios, llevando a las personas es a Jesucristo y no a nosotros. Tengamos cuidado con aquellos ministerios donde se proclama la dependencia de las personas hacia un hombre. Usted sin mí no es nada. Usted me necesita. Usted se va y ¿qué va a hacer de usted? Con esto no quiero ser malinterpretado tampoco, hermanos. Pues esto no significa que dentro del desarrollo del reino de los cielos, aquí en la tierra, no necesitemos a los hombres. No estoy diciendo eso, pues la Biblia es lo suficientemente clara para decirnos que el Señor ha dispuesto que algunos hombres le sirvan a Él y a su iglesia como pastores y maestros. Así lo ha dicho el Señor. Se tratan de regalos que el Señor hace para que su pueblo sea edificado. Pero lo que sí hace Dios es que el predicador o el maestro no es el centro de atención, no es lo importante es el mensaje, porque lo importante del mensaje es lo que el mensaje presenta y es Jesucristo. Así es que el Señor puede quitar a un siervo y poner a otro. ¿Y qué la iglesia va a decir? Gloria al Señor, así lo ha querido. Así lo ha querido. Él es el que quita y pone. Y por tanto la predicación no tiene por qué ser distinta. Pues el mensaje tiene que ser el mismo, siempre y cuando la enseñanza venga ¿de dónde? De la Biblia. De la Biblia. Mira, un pastor siempre me enseñó esto.
Decía, tenga cuidado cuando en el púlpito se enseñen dos Biblias. Si usted enseña una, y su consiervo enseñe otra. Siempre se ha de enseñar una misma Biblia, una misma verdad. El problema está, hermanos, cuando se predica el nombre de Cristo, o más bien cuando no se predica el nombre de Cristo, sino se predica el nombre del predicador, a título propio o a título del ministerio que se tenga. Cuidado con posar su confianza en ser seguidores de tal o cual ministerio. Démosle el lugar que le corresponde, siendo siempre Jesucristo quien ha de recibir el primer lugar. Nuestro llamado como creyentes no es hacer reinitos a nombre propio. No son reinitos. Se trata más bien de hacer discípulos para Cristo, quien es el único rey del único reino que es inconmovible, el reino de los cielos. En segundo lugar, hermanos, hemos de testificar eficazmente de Cristo cuando solamente enseñamos la verdad. Cuando enseñamos la verdad, donde se resalta en el mensaje que nosotros le damos a nuestros oyentes, donde se vuelque la atención solamente en la importancia de seguir a Jesucristo. Allí tienen un ejemplo, los discípulos de Juan. Ellos pudieron más bien estar fascinados en las predicaciones de su maestro, de Juan, y así estar dispuestos es a rendirle fidelidad, siguiéndole el resto de sus vidas. Pero como ya lo vimos, el mensaje no se trata de la gloria del predicador, sino de la gloria de Jesucristo. Y así lo entendieron estos dos hombres, que vieron a Jesús, a su maestro, al cual debían ahora seguir. Por eso, hermanos, pasa lo que nos pasa. El Señor nos mueve, porque nos mueve es a donde Cristo es predicado. Claro, uno puede haber nacido en una iglesia X, pero el Señor empieza a enseñar, a enseñar, a enseñar, a tal punto en que uno dice, aquí nos enseña Cristo. Aquí nos enseña Cristo. ¿Qué debo hacer? Seguir a Jesucristo. Ahora, la salvación, estos hombres no la iban a encontrar en el Bautista, ¿cierto? Se les estaba hablando, se les estaba enseñando acerca del pecado y del arrepentimiento, pero en Juan no iban a encontrar eso. Juan era un personaje que claramente él dirigió a su audiencia, dirigió a sus discípulos a que buscaran a quien sí era el Cristo. Pues solamente en Jesús está la clave para tener salvación y la vida eterna, no en el predicador. Pienso que efectivamente uno como predicador de la palabra, como pastor, tiene una responsabilidad, y la responsabilidad es la de enseñar a la iglesia a que busquen, es al Señor. Busquen al Señor y que aprendan es a pedirle a Él, a buscar consejo en su santa palabra. Y que aunque nosotros, claro, podemos orar por ustedes y aún aconsejarles, esto debe ser en esos casos en que los hermanos no tienen la luz suficiente como para hacerlo por sí mismos. Y esto lo digo, hermanos, pues hay casos donde los hermanos no buscan al Señor en oración. No lo buscan. Ni siquiera quieren discernir la voluntad de Dios que ha sido revelada en las Escrituras, sino que quieren que otro les haga la tarea. Tengo este problema, pastor, ¿qué debo hacer? ¿Ya leyó? ¿Pero qué hay que leer? ¿Usted no es el maestro? ¿Usted no es el que sabe? Sí, pero usted es el discípulo. Usted debe aprender. Claro que habrá temas que serán difíciles de entender por sí solos, cosa que será necesaria la intervención pastoral o de los hermanos maduros en la fe, piensen eso también, pero esas cuestiones han de resolverse o han de resultar más bien de un previo buscar de parte de ese hermano. Pastor, no entendí esto, pero ya he leído acá, he buscado en aquel texto, pero aún así no entiendo. Eso ya es otra cosa.
Esto es muy diferente a venir por un consejo cuando ni siquiera ha buscado la presencia del Señor en oración. ¿Mm? Testificar eficazmente de Cristo, hermanos, debe resultar en que las personas vayan al Señor para encontrar en Él la misericordia y la gracia que ha sido revelada en el Evangelio. Piensen en los judíos, el tiempo del Señor. Piensen que los judíos en general tenían una concepción del Mesías. Ellos estaban esperando a un Mesías bajo la premisa del Mesías rey. Eso era lo que estaban esperando a ellos. Por eso ellos no pudieron ver, no pudieron identificar a Jesús en nada que se les pareciera a un Mesías rey. Y por tanto no vieron en Él y no vinieron a Él como una persona a la cual seguir. Así es que lo que usted testifique de Jesucristo, lo que usted predique de Cristo, es lo que su audiencia va a buscar en Jesús. Si usted promete milagros, usted promete sanidades, promete prosperidad económica, pues eso es lo que la gente va a ir a buscar de Jesús. Eso es lo que van a ir a buscar. Buscarán a Jesús para eso. Y sencillamente lo que uno como predicador, si enseña esta desviación, va a estar desviando a su audiencia de la verdadera intención de la venida de Dios aquí a la tierra. ¿A qué vino Dios? ¿A qué vino Jesucristo? Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Lo demás adorna la misión de Cristo en esta tierra. Pero si enseñamos a un Cristo que te va a ayudar en tu tristeza, que te va a ayudar en tu economía, que te va a ayudar con ese hijo que es como calavera, ¿sí? Si te va a sacar de esos problemillas, ¿cuándo va a tener esa persona la capacidad de decir, pues tengo un problema mayor, soy pecador? Mis problemas, y queda eso en ese plano. Mis problemas son de ámbito terrenal. Yo no tengo nada. Mi problema es allí, es allá, allá afuera. Yo no soy el problema. Pero Cristo vino a resolver un problema que realmente es de raíz. Es el corazón del hombre, el corazón del hombre. Pregúntese hoy, ¿qué está buscando? ¿Está buscando milagros? ¿Está buscando sanidades? ¿Una posición social? ¿Una posición económica? Pues déjeme decirle que esto deja en evidencia el grado, mire mi mano, de teología que usted tiene respecto de Cristo. Es así de chiquita, ínfima. Si usted nos ha acompañado cuando menos desde el último sermón de hace 8 días, Cristo vino a este mundo a mucho más que eso, a mucho más. Como él mismo lo dijo cuando tomó el rollo de Isaías, él dijo, al leer el rollo, él dijo, esta profecía hoy se ha cumplido. Porque yo vine para dar buenas nuevas a los pobres. No es el bono solidario ni nada de eso, no. Yo vine a dar buenas nuevas a los pobres. Acuérdese de esa primer bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu. Yo he sido enviado a sanar a los quebrantados de corazón, ¿sí? Yo no vine al ciego, al mudo, sí, él lo hizo, en su momento lo explicaremos. Pero él vino a los que están enfermos espiritualmente. Yo he venido a pregonar libertad a los cautivos, pues a sacar a los que están en la cárcel y darles casa por cárcel, nada de eso. Yo he venido a poner, me salté una, yo he venido a dar vista a los ciegos. Nuevamente, mire el contexto. Una persona que no ve a Jesucristo y que ahora tiene la oportunidad por medio del Evangelio de verle y poderle decir, Señor,
¿dónde moras? Porque ya puede ver. Yo he venido a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Así es que, amados hermanos, espero que lo que hemos estado estudiando hasta el día de hoy, hasta el verso 39, mi intención era haber llegado al 42, pero bueno, es que entendamos de verdad la responsabilidad de ir a la pureza de la Escritura, no solamente para enseñarla, sino para favorecernos de ella, para ser guiados a Cristo. Él es, solamente Él. No está el pastor, no está el cura, no está el gurú, no está el chamán, no está el amuleto. Aquí nada de eso cabe. No está ni siquiera su obediencia ni la mía. No está ni su título, si tiene o no tiene plata. Bien dijo el Señor, de todos he hecho un pueblo. De ricos, pobres, blanco, negro, chiquito, gordo, flaco. De todos hizo un pueblo. Amén. Pero es por la sangre de Jesucristo, no por mérito propio. Vamos a orar.